Creo que el Señor está trayendo un nuevo tiempo. No sé si va a haber muchas dificultades los próximos años. Con certeza dificultad va a haber, porque nos estamos acercando a la venida del Señor Jesús y la maldad irá en incremento cada vez más. La violencia irá en incremento. Entonces, ¿para qué oramos? Porque el Señor lo manda. Tú debes de orar. Y aunque haya mucha violencia, aunque haya corrupción, aunque haya muchas situaciones que ya conocemos, que nos entristecen en nuestra nación, la palabra dice: para que vivamos quieta y reposadamente. Los cristianos tendrán paz, los cristianos, el pueblo de Dios tendrá luz, el pueblo de Dios tendrá paz en su vida por causa de esta relación con Dios, de este pacto que estamos guardando, el pacto de la evangelización mundial, el pacto de la venida del Señor Jesús. Pero la nación está en tinieblas. La nación mexicana está en tinieblas. Yo quisiera leer en el día de hoy una historia. La predicación de hoy va a ser más que nada una narrativa. Una narrativa. Yo quisiera que usted abriera sus oídos y que podamos entender que esta palabra es para nosotros, pero también es algo que el Señor quiere hacer en esta nación. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6, por favor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El día de hoy en México vemos cómo la maldad ha crecido sobremanera. Hoy estamos viendo cosas que no se veían hace tiempo atrás. Y no estoy hablando de mucho tiempo, estoy hablando de poco tiempo atrás. Cuando yo salí de la nación con mi familia en el 2001. Y cuando yo estaba en aquella nación a la cual fuimos a vivir, duramos mucho tiempo allá, yo decía allá, porque yo llegué a una nación donde los pecados sexuales, la inmoralidad sexual es muy fuerte, muy muy fuerte. Literalmente hay un mes, todo el año hay este pecado, pero hay un mes que se hace un carnaval donde hay muchísimo pecado, aún en las calles, aún en las playas de esta nación. Se cometen todo tipo de pecados que no es conveniente ni hablar, como lo dice la palabra, cosas perversas.
Y en la televisión abierta, en canales públicos, en horarios familiares, pasan esos desfiles y pasan esa desnudez, pasan esa maldad, esa perversión sexual. Y durante todo un mes, aún los hijos adolescentes se van, le llaman de carnaval, se van al carnaval con sus amigos y los papás les dan dinero para que se vayan a tener relaciones y para que experimenten la vida adulta, según ellos dicen. Y en las escuelas se regalan preservativos para hombres, para mujeres. En ese tiempo las iglesias lo que hacen es esconderse en retiros espirituales para jóvenes. Es lo que hace la iglesia. Es una forma de esconderse, la verdad, porque la maldad está tan fuerte que es una tontería. Sería un suicidio espiritual dejar a los jóvenes en casa. Hay que sacarlos, ¿verdad?, de ese ambiente y ahora sí que recluirlos en un retiro espiritual buscando al Señor para que no pasen por toda esa tentación. Esto es en este país en el cual vivimos, que yo amo este país. Hay que orar por Brasil. Es una nación que Dios tiene grandes cosas para esta nación. Hemos de entrar el próximo año a Brasil en el nombre de Jesús. Pero yo decía allá, no, aquí está re mal. México no. México está muy bien. México todavía guardamos las costumbres. En México todavía hay una cultura de respeto y todo. Y cuando regresamos, yo dije, ¿qué pasó con ese país que yo dejé? Nada más me salí y mira lo que están haciendo. La verdad es que todo lo mismo que yo veía allá está aquí, solo que sin ese carnaval. Pero está ahí, allá es un mes, aquí es todo el año. Y me río, pero en realidad es una risa de ironía, es tristeza la que hay en mi corazón, porque el país se ha degradado, la maldad ha crecido. Y así como Madián es un tipo de Satanás, Madián es un tipo del mundo, ha invadido. Y dice la palabra que Israel se escondía en cuevas. Y eso que dije de los retiros, no estoy criticando los retiros, pero en realidad la iglesia lo único que sabe hacer es esconderse. Nos tratamos de esconder en nuestras cuatro paredes. Decimos, no, allá están re mal y va a seguir mal, hay que escondernos, hay que cuidarnos. Pero Madián dice que se comía sus cosechas, Madián se comía sus ganados, venían como las langostas, acampaban y destruían todo. Dejaban a Israel sin alimentos, dejaban a Israel sin provisión, e Israel iba empobreciendo. Y eso también es un tipo de la iglesia. La iglesia ha ido empobreciendo, porque hoy día yo veo que la propia iglesia ha caído. Lo hemos hablado mucho, ha caído en la mundanalidad, ha perdido el evangelio, ha diluido el mensaje. Tenemos un cristianismo barato, un cristianismo light en los púlpitos en general en la iglesia. Son pocos los remanentes que se encuentran todavía de iglesias que están todavía en el fuego de la santidad. Hace poco estuvimos en una congregación que yo amo mucho, una congregación que fue luz para la nación, una congregación que impactó mi vida. Parte de lo que yo soy hoy era por lo que yo recibí por años y años que íbamos a esta congregación en otro estado de nuestro país. Pero ahora que regresamos vemos que esta congregación está en ruinas, literalmente en ruinas, y fue muy doloroso. Fue muy doloroso ver un lugar que se llenaba de miles de personas buscando al Señor y buscando una palabra de Dios. Ahora es un lugar vacío donde ya no hay la palabra, donde ya no hay la unción, donde ya no hay el fuego, donde solamente, realmente, literalmente vimos cenizas de lo que fue el fuego cuando éramos jóvenes. Madián ha invadido. Satanás está invadiendo a la iglesia. Tú prendes la televisión, cualquier canal abierto, y se habla como algo normal de la vida inmoral. Se elogia. Supe de un artista que salió al aire una conversación telefónica donde él expuso que era homosexual. Ya no sé cuál diferencia hay entre gay y homosexual. La Biblia le llama sodomitas. Pero alguien sacó su conversación telefónica donde estaba arreglando una relación entre tres, ¿verdad? Pero hombres. Y un actor muy famoso. Y lo primero que empezó a invadir las redes sociales fueron comunicados de apoyo. Líneas de apoyo a esta vida inmoral. El mundo está llamándole bueno a lo malo.
Y ahora la iglesia y los que predicamos la verdad estamos siendo acosados y se nos está llamando de intolerantes, de homofóbicos, de retrógradas, de fundamentalistas, de personas con una mentalidad cerrada o con una cabeza chiquita. Y se está cumpliendo la palabra que dice que a lo bueno van a llamar malo y a lo malo bueno. Y la iglesia ante este ataque, ante esta furia, ante esta marea de maldad, ante esta marea de perversión, ante este ataque demoníaco tan fuerte, ante esta invasión tan fuerte, la iglesia está cada día amedrentándose más, achicándose más, sintiéndose menoscabada, sintiéndose menos y escondiéndose. Ese es el caso de la iglesia el día de hoy. Y Dios mandó un profeta y les dijo: ustedes no guardaron el pacto, ustedes se olvidaron de mí. Yo les dije que no temieran a los pueblos vecinos, que yo iba a estar con ustedes, pero el Señor ya no estaba con Israel porque habían dejado el pacto. Como veremos más adelante, Israel se entregó a la adoración a otros dioses. ¿A qué lo podemos comparar el día de hoy? También la iglesia ha perdido el pacto, como ya lo hemos visto, ha perdido el evangelio, está predicando un evangelio muy mundano, un evangelio de que tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres salvo, no hay problema, tú no vas a perder tu salvación. No importa lo que hagas, Dios te ama, Dios es muy bueno, tiene un Dios que ya no es un Dios, es un Santa Claus espiritual. Ese Dios que es justo, ese Dios que es santo, ese Dios que castigaba y punía a su propio pueblo por causa de su desvío, por causa de su pecado, se le ha hecho a un Dios un Dios pasón, un Dios que soporta todo, y la iglesia ha perdido el pacto. Hoy vemos dentro de la iglesia que el divorcio es normal, la gente dentro de la iglesia se divorcia. Aquí ya no sucedió tristemente ver dos personas, bueno, un matrimonio divorciándose, un matrimonio que yo casé se divorció también. Hablando de esta congregación, y ni siquiera ya están con nosotros esas personas, porque el mundo entró en ellos. Por cierto, un paréntesis, debemos de pelear nuestro matrimonio a capa y espada, porque es por lo que viene el juicio de Dios. Tengo contra ti que dejaste a la mujer de tu juventud, dice la palabra de uno de los profetas menores, ahorita no recuerdo cuál. Malaquías. Y dice que Israel se escondía, pero en el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Quién es este personaje? Alguien va a decir: es el ángel del Señor. Pero ¿quién es? ¿Qué ángel es? ¿Es Gabriel? ¿Es Miguel? Porque en la palabra encontramos dos nombres de ángeles, Miguel y Gabriel. Los dos son mensajeros, los dos son guerreros. Pero ¿quién es este ángel que vemos y encontramos varias veces en el Antiguo Testamento y se le llama el ángel de Jehová? Se le apareció a Daniel, se le apareció a Josué, se le apareció a los hijos, a los padres de Sansón. Y así en varias ocasiones vemos el ángel de Jehová. Bueno, ¿saben quién es el ángel de Jehová? Es Cristo, de una forma incorpórea, porque aún no se había encarnado, aún no se había hecho hombre. Pero cuando los que vieron al ángel de Jehová vieron a aquel que vendría. Es el mismo Dios, es el mismo Cristo Jesús que se está manifestando. Quiero decirte que el Señor viene a su iglesia. Y el Señor viene a resolver las cosas. Nosotros no podemos. Solo si Él nos da gracia, solo si Él nos ayuda, podremos salir adelante de esta situación que hoy vivimos. Necesitamos la presencia de Cristo, la presencia del ángel de Jehová, que es Jesús el Cristo. Y Gedeón, ¿dónde estaba? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. A algunos les puede pasar de noche este versículo, pero aquí hay algo importante. El trigo no se sacude en los lagares, porque en los lagares es donde se exprimen las uvas. Generalmente los lagares están donde están los viñedos. Los viñedos generalmente están en un lugar apartado, y el lagar es como una alberquita, vamos a pensar así, una alberca donde cerrada, y donde se ponen las uvas, y los hombres y mujeres se meten a machacarlas con los pies para que salga el fruto, ¿verdad?, de la uva, el jugo de la vid. El trigo se sacude en lugares altos, donde haya viento. Se toma diríamos el trinche, ¿verdad?
y se agarra el trigo, se avienta hacia el aire, y donde hay un lugar alto, una montaña, en un lugar alto, el viento que está pasando se lleva el tamo, se lleva la basura y cae solamente la semilla. Pero ¿por qué está sacudiendo el trigo en el lagar? Se está escondiendo, porque los madianitas, cuando veían que Israel ya estaba guardando su grano, recogiendo su cosecha, venían a robar. Era tal el asedio. Pero Gedeón está allí. Y dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios le dice: Jehová está contigo, y le llama varón esforzado y valiente, a alguien que se está escondiendo. Bueno, encontramos en la palabra que Dios dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y sobre todo Él ve lo que Él puede hacer a través de una vida que se entrega a sus planes. Jehová está contigo. Jehová está contigo, porque en realidad Él estaba allí. El ángel de Jehová estaba allí. Y cuando dice Jehová está contigo, podríamos traducirlo: yo estoy contigo ahora. He venido. Yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón levanta un clamor, Gedeón levanta una queja: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Para comenzar, Dios no los había desamparado, era la nación de Israel que había dejado a Dios. Nunca acuses a Dios de los males que te puedan venir, porque Dios no es un Dios de mal. Dios no es un Dios que le guste hacer daño. Dios es un Dios de bien. Dios es un Dios de vida. Sus pensamientos son de paz, dice la palabra. Sus pensamientos son de amor. La verdad es que la situación que estaba viviendo Israel, y por ende Gedeón, es por causa de que habían perdido el pacto, habían dejado al Señor. Pero es interesante que Gedeón dice: ¿dónde está el Señor? ¿Por qué dices que está con nosotros? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos han contado? Hay un testimonio, y la palabra es ese testimonio de lo que Dios ha hecho. Yo quiero decirte, yo quiero animarte a creer lo que esta Biblia dice, porque es verdad. Lo que dice que aquí, que Dios ha hecho, Dios sí lo ha hecho. Este no es un libro de cuentos, este no es un libro de fábulas, este es un registro real de historias reales que sucedieron en la tierra por mano de Dios. Él sí dividió el Mar Rojo. Él sí hizo llover pan. Él hizo que agua saliera de la roca. Él destruyó a ejércitos con granizo de fuego del cielo. Él avergonzó a sus enemigos. Él hizo cosas poderosas, proezas increíbles. Él sí inundó la tierra con agua. Es un registro de historias reales. Y Gedeón dice: y todas esas historias que nos han contado de un Dios poderoso que salva a su nación, ¿dónde están? Yo no veo eso. Y quiero también decirte el día de hoy: tal vez tus ojos naturales no vean que Dios está moviendo, pero Dios está moviendo. Dios está en acción. Él pone y quita reyes. Y en el reloj profético de Dios, las cosas están sucediendo a tiempo y en lugar y en ocasión. Solamente que nosotros no lo vemos. Literalmente Gedeón estaba viendo al propio Dios y está hablando de Dios como si no estuviera allí. Porque Gedeón en realidad sus ojos están cerrados. Como lo dice 2 Corintios 4:4, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Aquí Gedeón es un hombre que está viviendo en una incredulidad del poder de Dios. Y vas a notar durante estas palabras que vamos a estar leyendo, durante este recorrido histórico, te vas a dar cuenta que lo que más le afectaba a Gedeón era la incredulidad.
Porque Dios se manifiesta, le da una señal y pide otra señal y después pide otra señal, y Dios al final le da una cuarta señal para que Gedeón pueda creer que Dios va a librarlos. Gedeón ha sido absorbido por la incredulidad, y puede ser que la iglesia de hoy es incrédula también de lo que Dios puede hacer en esta nación. La iglesia no alcanza a percibir que Dios puede transformar a esta nación. La iglesia no puede soñar, no puede ver que la nación mexicana, que es idólatra, que es una nación que se ha entregado a la hechicería, que es una nación que se ha entregado a la inmoralidad sexual, que es una nación que está entregada a la corrupción, puede ser una nación cristiana. México puede tornarse una nación cristiana, una nación que vuelve al evangelio, que se convierte al evangelio. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Isaías capítulo 40, después lo vas a buscar, pero dice: para Dios las naciones son nada, son como polvo. El agua que hay en los mares de la tierra es como la gota que cae de un cubo, de un balde. Dios es muy grande. Dios puede hacer que una nación cambie, pero Él no lo hará sin ti. Él va a usar hombres y mujeres, y va a usar personas tal vez como Gedeón. Gedeón es un tipo como tú y como yo, ordinario. Lo vamos a ver. Y mirándole Jehová, versículo 14, ¿te das cuenta que quién dice que lo está mirando? Y mirándole Jehová, pero no que es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jehová. Jesús dijo en Juan 14: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esto se me hace muy curioso y un lenguaje que Dios usa, y yo entiendo un poco a Gedeón. Ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Sabes cuántas personas había en el ejército de Madián? 132,000. Y Dios le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza y vas a salvar a la nación. ¿No te envío yo? Cuando estábamos organizándonos para recorrer la nación, recorrer el estado, bueno, primero la ciudad, el estado y la nación, para comenzar a pensar en barrer toda la ciudad con el evangelio, se me hace algo muy grande. Una nación de más de 1,5 millones de habitantes. Pero luego en el planeamiento se nos dice: ¿saben qué? Puerta del Cielo se tiene que encargar de 16 municipios del estado. Y después de ver que los estados, los municipios del estado, ahora los estados del norte del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, y no me acuerdo cuál más. Pero todos esos estados, nosotros, Puerta del Cielo, Jalisco también. Él estuvo en Jalisco, estudió allá, por eso quiere salvar a la tierra caliente, ¿verdad? Pero no sé si me sentí como Gedeón. Nosotros, si a veces no consigo hacer que lleguen temprano a la iglesia, o que vayan todos los domingos, se echan sus vacaciones. Ve con esta tu fuerza y tú salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Lo importante no es si tú te crees capaz, lo importante es que Dios te envía, que es el comando de Dios. O sea, no vamos en nuestras fuerzas, no vamos porque se nos ocurrió, vamos porque el Señor nos envió. Si Dios te envía, ya le hiciste. Pero Gedeón, como tú y yo, no entendemos eso. Yo estoy predicándome a mí mismo en esta tarde. Esta palabra es para mí. Dios nos envía. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Te das cuenta? Mi familia es la más pobrecita de la tribu de Manasés, y yo el más pequeño.
O sea, él se sentía el bichito más pequeño en esa nación. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mira, Gedeón, no es que te vas a enfrentar a 132,000, tú vas a enfrentarlos como si te enfrentaras solamente con uno. Yo te estoy enviando, yo voy a estar contigo, ve con esta tu fuerza. Isaías también capítulo 40 al final dice: Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios puede hacer que esas pequeñas fuerzas, Dios puede hacer que eso que tú tienes ahí, esa fuerza que se está acabando, Dios la va a multiplicar. Dios va a hacer grandes cosas a través de ti, porque Él está contigo, porque Él te envía. Ciertamente nosotros no podemos, es Él en nosotros. Versículo 17: y Él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Pide una señal, ¿verdad? Porque no le cree, está cegado por la incredulidad. Y todavía hasta este momento Gedeón no sabe quién está hablando con él. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Me suena y me recuerda a Eliseo, ¿verdad? Elías, cuando derramó el agua sobre el sacrificio. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En ese momento que el ángel de Jehová hace la señal, en ese momento que brota el fuego y que empieza a consumir el sacrificio, de repente el ángel del Señor desaparece de la vista de Gedeón, y Gedeón se da cuenta que no estaba hablando con un hombre. Gedeón se da cuenta que había hablado con el mismo Señor. Dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Cómo se llama aquel lugar? ¿Qué significa? Jehová es mi ¿qué? Mi paz. Dios es mi paz. Lo que más necesitaba él en ese momento era paz. Y es curioso porque te voy a decir algo que es paradójico tal vez, pero en el momento que tú recibas la paz, escucha lo que te voy a decir, en el momento que tú recibas esa verdadera paz en tu vida, es porque Dios te está enviando a la guerra. ¿Cuántos quieren paz? Ok, viene guerra entonces. Porque la paz de Dios es la que nos va a guardar en la guerra. Si no tenemos paz, no podemos ir a la guerra. La paz de Cristo. Paz. Paz a ti. Por eso Pablo siempre en sus cartas escribió la paz del Señor, ¿verdad? La gracia, la comunión, la paz, porque necesitamos de su paz. Y en ese momento levanta un altar, le llama Jehová Shalom. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Toma el segundo toro que tiene 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche.
noche, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Voy a detenerme aquí un momento. Pero Dios inmediatamente, cuando le da la palabra y lo envía a librar a la nación de Israel y le da la señal, lo primero que Dios le dice a Gedeón es: toma el segundo toro de la casa de tu padre. ¿Por qué no el primero? Porque el segundo era el que tenía 7 años. Y Dios quería un toro de 7 años. ¿Qué tienen que ver los 7 años de la vida del toro? Bueno, para empezar, es un número que habla del pacto. Literalmente la palabra pacto se escribe con el número 7 en hebreo. El número 7 significa pacto. Pero también al principio de este capítulo dice allí que Dios entregó a la nación de Israel bajo la opresión de Madián por 7 años. La edad del toro era el tiempo que vivían sobre opresión, y al hacer ese sacrificio la opresión iba a terminar. Literalmente nuestra vida era azotada por Satanás, y Dios envió a su Hijo Jesús en semejanza de hombre a morir por nuestros pecados en el tiempo exacto de nuestra vida. Alguien dice: yo me hubiera gustado conocer al Señor antes. Mira, Dios sabe el tiempo en el cual te llegó el Evangelio, es el tiempo en el cual Dios quería que tú fueras salvo. Toma el segundo toro que tiene 7 años, el número de años que vivían bajo opresión, y sacrifícalo. Pero para sacrificarlo primero tienes que derribar el altar a Baal. Derriba el poste de acera. Eran 2 deidades, una masculina y una femenina. Supuestamente ellos dos tenían relaciones sexuales, estos 2 dioses. Para Acera tenía que ver con la tierra, Baal tenía que ver con las nubes y la lluvia. Y supuestamente en este acto sexual entre dioses, la tierra era bendecida con buenas cosechas. Y esos sacrificios y este tipo de culto era con inmoralidad sexual. Los sacerdotes y profetisas de Baal, los sacerdotes de Baal y las profetisas de Acera tenían relaciones inmorales, supuestamente para clamar por buenas cosechas, por buenas lluvias en su tiempo. Israel se había entregado a la adoración de estos 2 falsos dioses, que eran solamente demonios y principados espirituales que habían invadido espiritualmente a la nación. Y Dios le dice a Gedeón: lo primero que tienes que hacer antes de entrar a la guerra es destruir esta adoración profana. Lo primero que tienes que hacer es destruir esta adoración profana en tu casa. Porque Dios le dice: destruye el altar que hay en tu casa. El propio padre de Gedeón, Joás, había establecido en su casa la adoración a Baal y la adoración a Acera. La propia casa de Gedeón andaba en idolatría. Y si Dios te va a usar, escúchame, el llamado está, pero para que Dios te pueda usar, tú tienes que limpiar tu casa de todo lo que está mal, de todo lo que rompe con el pacto de Dios en tu vida. Hay muchas personas, hay muchos cristianos que no pueden servir al Señor porque todavía tienen cosas en su vida ocultas que impiden el mover de Dios. Y Dios dice: destrúyelo. Gedeón, antes de salir, destruye lo que ha minado tu propia vida, lo que ha minado tu propia casa. Y dice el versículo 31: y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, ¿ustedes van a pelearse por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es su Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Eso es algo muy curioso. Sucedió hace algún tiempo en un lugar de la tierra. Un hombre tomó todas las imágenes de la región, las agarró y las puso en un lugar público. Les dijo: a ver, escúchenme. Y habló con las imágenes: las voy a destruir y les voy a dar chance de que corran. El que corra se va a salvar. Y ninguna se movió y las destruyó a todas. Y aquella región fue salva por este acto, ¿verdad? Si Baal es Dios, que Baal se defienda. Y dice la palabra: aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas
y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Di, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Repite conmigo, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Necesitamos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos la visitación del Señor. El poder del Espíritu Santo para poder proclamar el Evangelio. Para poder hacer guerra espiritual. Necesitamos de su Espíritu. Zacarías capítulo 4 dice, no es con fuerza ni con violencia, mas con mi Santo Espíritu. Amén. Es con el Espíritu Santo de Dios que lo vamos a lograr. Gedeón es lleno del Espíritu Santo. Gedeón es ungido con el Espíritu Santo. Y dice, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la tierra, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Le pide una señal, el vellón. Y aconteciendo así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. No solamente estaba mojado, estaba empapado. Dios dio la señal. Dios cumplió lo que Gedeón quería. Esa es la segunda señal que Gedeón ve de parte de Dios. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Tercer señal. ¿Qué nos indica esto? Alguien dirá, pues que Dios confirma señales. No, que Gedeón tenía mucha incredulidad. Porque con la primera debe haber creído. Se le manifestó el ángel de Jehová. Fuego salió de la peña. Desapareció el ángel de Jehová. Y todavía después que desapareció, escuchó la voz de Dios. Pero Gedeón pide una segunda señal. Y después de la segunda pide una tercera señal. Y lo impresionante es que aún después de estas tres señales, Gedeón sigue teniendo un problema llamado incredulidad. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7. ¿Sabes qué? La incredulidad es el rival en tu vida de la fe. Incredulidad es la antítesis, es lo contrario a la fe. Porque incredulidad es un tipo de fe, pero una fe inversa. Es fe en Satanás. La incredulidad es fe en Satanás. O sea, tú crees más en Satanás que en lo que Dios puede hacer. Cuando tú crees lo que Dios puede hacer, se le llama fe. Cuando tú crees que Satanás tiene más poder, se le llama incredulidad. Y eso es lo que mina nuestra vida. ¿Por qué muchas familias no pueden cambiar? ¿Por qué la atmósfera espiritual en muchas casas no puede cambiar? Porque no tenemos fe. Fe en lo que Dios puede hacer. Y podrás orar mucho y podrás hacer muchas cosas, pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Es imposible que Dios se active en tu vida si tú tienes falta de fe. Por eso aquel hombre dijo, Señor, aumenta mi fe, ayúdame en mi incredulidad. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se arrancara de la tierra y se pasara al mar, y sucedería. La fe puede hacer lo imposible, pero la fe en Dios, una verdadera fe, no una retórica, no un discurso, no un lenguaje, verdadera fe. Gedeón no tiene fe. Gedeón tiene poca fuerza. Gedeón es alguien que se esconde. Gedeón es el que se considera el más pequeño de la casa más pequeña de la nación. Gedeón, aunque Dios le manda derribar el altar, lo hace de noche por temor al pueblo. Gedeón es la persona más cobarde, más incrédula. Gedeón es como tú y como yo. No critiques tanto a Gedeón. Un día te lo vas a encontrar en el cielo y te va a decir, a ver, pastor, usted estaba predicando muy mal de mí. Por lo menos yo destruí a 132,000 y usted. Pero Dios pone estos ejemplos, como dice 1 Corintios 10, como ejemplos para nosotros que vivimos el día de hoy.
Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Están avanzando hacia ese lugar. Gedeón va con esas tribus, Gedeón va con esos millares, son muchas personas, ahorita vamos a ver cuántas son. Va con esos millares, va hacia la guerra. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase, porque al que madruga Dios le ayuda. No, eso se me salió de no sé dónde. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos eran en total? Mire, Dios hace las cosas de formas irónicas. Van a enfrentar a un pueblo de 138,000 personas con un ejército de solo 32,000, muy inferior en cantidad. Pero Dios dice: aún son muchos. Y Dios le explica a Gedeón algo que tú tienes que entender el día de hoy. Dios no quiere que nadie se lleve la gloria, porque si nos llevamos la gloria nos va a echar a perder. De hecho, a Gedeón le fue un poquito mal después de las victorias, porque no supo controlar, no supo administrar la victoria. Eso lo vamos a ver un día, no hoy. Pero debemos tener cuidado. Yo he visto grandes hombres de Dios que Dios los usó en una época y que no supieron administrar la alabanza de los hombres, que esa alabanza los echó a perder. Que Dios nos cuide, que Dios nos guarde. Dios le dice a Gedeón: son muchos. No sea que Israel se alabe y diga: mi mano me salvó. Es que somos 32,000, pero somos 32,000 israelitas. Es que no somos cualquier gente, somos judíos. Los judíos son muchos. Dile al pueblo que los que tengan miedo mañana se vayan temprano. Y se van 22,000, porque tenían enfrente, en el valle abajo, estaba Madián, y eran como langostas, estaban tendidos sobre toda la tierra. Yo creo que los 22,000 dijeron: y mañana le van a dar chicharrón a Israel, mañana nos morimos. Esta es solamente una batalla estoica, esta es solamente una batalla por el honor, pero vamos a morir, yo tengo miedo. Y dice Gedeón: el que tenga miedo, Dios dice que se vaya mañana, y patitas para que te quiero. Gedeón, que Dios te bendiga, estaremos orando por ti. Se quedan 10,000. Y Gedeón dice: imagínate a Gedeón: híjoles, me quedaron 10,000 contra 132,000. Wow, mucha gente, ¿cómo le vamos a hacer? 10-1, más de 10-1, 11-1, 13-1, ¿verdad? 13-1. La probabilidad es muy poca. Y como, Dios, bueno, le vamos a echar ganas con estos 10,000, vamos adelante. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Todavía son muchos. La verdad es que Dios no quiere nada de gloria para el hombre. La verdad es que Dios quiere hacer las cosas. Dios quiere mostrar su poder. A Dios le encanta mostrar su poder. Yo imagino cuando partió el Mar Rojo, yo creo que estaba Dios ahí: pásenle, mis niños, chequen nada más que papá tienen. Nada más. Y ahorita espérense lo que voy a hacer con Faraón. Ya pasaron, ahí te va, Faraón. Dios quiere mostrar, Dios quiere desnudar su brazo de poder. Dios quiere salvar a la nación, y no lo quiere hacer a través de estrategias de hombre, no lo quiere hacer a través de la fuerza del hombre, lo quiere hacer a través de tu espíritu en personas que le creen y que le obedecen puntualmente. Si Gedeón no hubiera obedecido puntualmente, lo único que hubiéramos visto es una historia de una tragedia. Aún es mucho pueblo, le dice: llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón:
con estos, yo creo que Gedeón estaba esperando, con estos 9,700 vas a salvar. Pero Dios le dice, con estos 300. Yo creo que si Gedeón hubiera sabido cómo era la cosa, le hubiera dicho, no laman el agua. No laman el agua. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Hay dos características, hay dos filtros que el Señor hace. El primero es los medrosos, los cobardes, los que tengan miedo, que se vayan. Se van 22,000, la grande mayoría. Y el segundo filtro que Dios hace es, en las aguas, el que se aviente sobre el agua como lame el perro el agua, sepáralos. El que se hinque a la orilla del río y con la mano lleve el agua a su boca, a esos sepáralos. Y solamente 300 hombres hicieron esto. Fíjense la actitud. Se hincaron la rodilla y tomaron el agua con la mano. ¿Qué hicieron los otros? Los otros echaron como lame el perro, o sea, la cabeza totalmente en el agua y... ¿Qué es lo que pasa con un ejército que está tomando agua así? Pues claro que están sedientos. Obvio. Esa respuesta fue muy buena, pero no me ayudó mucho. Pero ellos están expuestos totalmente a un ataque invasor. No están cuidando, están pensando solamente en su sed, no están cuidando a todo el ejército. Están ahí por lo suyo. Pero quien se hinca y está con su mano tomando el agua, ¿qué está haciendo? Está vigilando. No está pensando en sí. Está pensando en equipo, está pensando en la nación, aparte que tiene sed. Y son 300. Son dos criterios para la guerra. 1, no puedes tener temor. 2, no puedes ser una persona egocéntrica. Tienes que pensar con pensamiento de reino. No se trata de mí. No se trata, la iglesia no es para que yo reciba. La iglesia está ahí para recibir de mí. El evangelio se trata de mi vida dada, mi vida devotada. Yo doy. Para esta hora yo vine para dar, no nada más para recibir. Ya basta, y te lo digo a ti, con todo el corazón y con un corazón de amor, ya basta de estar pensando solamente en tu ombligo. Tienes que pensar en dar, como lo vimos la predicación pasada, cuidar de los pequeñitos, los pequeños hermanos del Señor, dar tu vida para el reino, multiplicar los talentos, tener el aceite. Lo vimos la semana pasada, y aquí también vemos a 300 que están cuidando, que están vigilando. Esos son los 300 que Dios puede usar. Hemos visto en nuestros viajes por las naciones y nuestros viajes por México que muchos son los que entienden el mensaje y saben que es de Dios, pero no se quieren añadir por miedo. Miedo a la opinión de sus amigos, de los consiervos que no están de acuerdo con esto. Miedo de ser criticados, miedo de ser señalados, miedo de perder cierta posición o cierto lugar que ellos han adquirido con tanto trabajo. Miedo aún de hacer la obra que estamos haciendo. Ha habido muchos hombres que han tenido miedo de unirse al movimiento del evangelismo mundial porque no quieren perder sus iglesias. No quieren perder su reputación, literal, porque Satanás viene con todo a atacar a las personas que se empiezan a mover en esto. Hay otros que Dios los ha sacado de las filas porque están más interesados en ellos, como los que lamen el agua, como el perro, dice ahí, que no están vigilando, están viendo por sí mismos, por sus ministerios, por tener una iglesia más grande, por tener más dinero dentro de la iglesia, por tener más tranquilidad, más paz, más confort. Porque lo más fácil para mí, hermanos, y se los digo muy abiertamente, lo más fácil para mí sería solamente cuidar de ustedes y dedicarme y visitarlos 2 veces por semana y estar en todas las fiestas y estar en todos los 15 años y estar en todo lo que se pueda hacer y pensar, todos tus cumpleaños, ir a visitar tu puesto, tu negocio, tu tienda de ropa, no sé. Ir ahí y estarte cuidando y estar cuidando a mis ovejitas. ¿Para qué? Para que me den su lanita, porque las ovejas dan lana.
No sé si lo sabías. ¿No sabías que las ovejas dan lana? Bueno, después les cuento un chiste bien sabroso de eso. Y estar en eso. Cuando nosotros empezamos a movernos en este llamado de Dios, a hacer la evangelización mundial, literalmente la iglesia se vio amenazada con división. Inmediatamente. Curioso, raro. Porque las personas que más hablaban de evangelizar en un pasado y que decían, pastores, fueron las personas que se fueron enojadas porque empezamos a evangelizar. 22,000 se fueron luego. Ha habido muchas personas que se han ido de aquí y las extraño mucho, pero qué bueno que se fueron. Porque no iban a caber, porque no iban a aguantar el trote. Literalmente ya estamos en otro trote mundial. ¿Creemos realmente el pacto de la evangelización mundial? ¿O es puro verbo? ¿Realmente creemos que debemos evangelizar las naciones? Hermanos, yo creo que somos de los 300. Poquitos pero bonitos. Tal vez somos de los cobardes, de los incrédulos, somos como Gedeón, pero somos. Y Dios nos llamó y tenemos que ir. Y la tarea es muy grande, es increíble, es sorprendente, es abrumadora, porque quedan 300, significa que eran 400-1 en este momento. Antes eran 13-1, ahora son 400 madianitas por hombre. Esa era la tarea. Y así me siento yo con la nación mexicana. Todo el norte del país. 16 municipios de León. Y tenemos que ir. ¡Wow! Me siento como 400-1. Somos de los 300. Amén. Hay que hacer una película nueva, 300, pero estos 300. Amén. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Lo podían ver la multitud. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Aquí vamos a ver la cuarta señal. Levántate y desciende al campamento. ¿Cuál? Al madianita. Incurre, métete entre los madianitas porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Aquí está Fura. ¿Quién es Fura? Pues alguien de confianza. No sé, no le pusieron apellido. Desciende con Fura y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, o sea, porque sí tenía miedo. Gracias, Señor. Fura, ayúdame. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y adivinen qué responde su compañero. Ahí está Gedeón escuchando. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Wow. Hijo de Joás, o sea, para que no le quede duda a Gedeón, porque había muchos Gedeones tal vez. Gedeón, hijo de Joás, el que tiene una tienda en la esquina. Varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. A mí lo que me sorprende es que Gedeón hasta este momento sí cree. Fíjate, es muy sorprendente que curiosamente Gedeón llega en el momento donde dos personas están contando un sueño que habla de la victoria de Israel, y el que le dice, el compañero le dice, esto no es otra cosa sino que Gedeón, hijo de Joás, su espada nos va a destruir. Ahí Gedeón dice, ahora sí la creo. Y así somos. Solo hasta después de muchas señales, solo hasta que Dios habla claramente entendemos
Después de muchas veces que Dios sí nos va a usar. El pan de cebada era un pan ordinario, era el pan de los pobres. Era el pan que se le daba a los animales. La cebada era un cereal inferior, era un cereal muy barato. Dios estaba diciendo que así era Gedeón, era alguien insignificante, era alguien pequeño que Dios iba a usar para destruir a Madián. Y lo curioso es, lo que yo no entiendo es cómo es que el compañero sabía nombre y apellido, santo y seña de Gedeón. ¿Cómo fue? Yo no lo sé, pero yo quiero decirte que el enemigo te tiene bien identificado. ¿A qué me refiero con esto? Escúchame, nosotros como iglesia a veces tenemos más miedo del mundo y no entendemos que el mundo tiene miedo de nosotros. Pocos amenes. A veces vemos a los ateos, a los humanistas, a las sectas. A veces vemos al mundo como una grande amenaza, los vemos como langostas en multitud, como nos van a matar, nos van a destruir. Pero lo que no entendemos es que ellos tienen más miedo de una persona que se levante con el evangelio verdadero de la cruz, con el evangelio de Cristo, porque ellos saben que eso es la destrucción absoluta de su imperio. Yo he vivido un poco de esto. Yo por mucho tiempo tuve mucho miedo de ciertas personas intelectuales. Cuando yo era joven, traté de hablar en una época, me acuerdo, con un intelectual, un hombre que tenía no sé cuántas carreras de psicólogo y esto y aquello, y intenté hablarle del evangelio una vez y me dio una de cachetadas no teológicas, sino filosóficas y todo, y me dejó callado, no me dejó de hablar casi nada. Ni fue un debate, fue nada más un que estate quieto. Y desde aquella época yo crecí así como, no, es que estos cuates sí tienen universidades, maestrías, doctorados, han visto el mundo, han leído mucho, porque ciertamente esta persona es una persona muy sabida, muy leída, y ha viajado mucho y ha hecho muchas cosas. Este hombre levantó hasta una universidad junto con un equipo de amigos. Pero eso cambió a partir de que yo fui creciendo en el evangelio. No estoy hablando de conocimiento, estoy hablando del evangelio. Claro que es conocimiento, pero no estoy hablando nada más de llenar la mente con información, sino de una revelación, de un caminar con Cristo. Hemos ido creciendo en Cristo, y llegó un día en el cual pasaron los años y me volví a topar con esta persona, y ya se los he platicado, pero de repente empezó a sacar de sus cosas. Yo dije, no es así. El evangelio es la respuesta. Cristo es el Hijo de Dios. No, pero es que el evangelio, la Biblia, hay un libro más viejo. No, eso es mentira. Le dije así fuerte. Y yo recuerdo, hermanos, ay, se siente bien padre. Yo recuerdo la cara de miedo que puso. Y eso es mentira. Todo eso es falacia. La Biblia aún es autoridad arqueológica, antropológica, de descubrimientos actuales. Las cosas que se descubren se dan cuenta que están fechadas en el mismo tiempo que la Biblia había dicho. La Biblia es la palabra de Dios. Todo lo demás es mentira del diablo. Y se quedaron calladitos. Gloria al Señor. Eso no es otra cosa sino que Gedeón, hijo de Joás, su espada nos va a destruir. ¿De qué habla esto? No estoy hablando de nuestra persona, de mi persona. Estoy hablando del evangelio. Alguien que tiene claro el evangelio. Satanás identifica a las personas que tienen claro el evangelio, porque las personas que tienen claro el evangelio son las personas que Dios va a usar para destruir el campamento madianita. No necesitamos ser muchos, no necesitamos ser fuertes, necesitamos solamente una cosa: tener claro el evangelio. Y el evangelio es que Jesús es el Cristo, verdadero rey que destruyó a Satanás, verdadero sacerdote que con su sangre acabó con el problema del pecado, verdadero profeta que abrió el camino para que nos reconciliáramos con Dios. Él dijo en Juan 19:30, consumado es, la deuda se pagó. Y en ese momento que Él murió, el velo del templo se rasgó, y ahora podemos tener acceso pleno a la presencia del Padre a través del camino que Él nos dejó, que es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y los que comprenden esto son los que van a hacer caer al ejército enemigo. Dale un aplauso al Señor.
Él adoró. Él adoró. Mi nombre es conocido en las filas enemigas. Espero que el tuyo también. No por algún mérito propio, sino por el mérito de Cristo, que te dio la revelación de quién es Él. El que te envía es el ángel de Jehová. El que te envía es el mismo Cristo. Ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Necesitamos salvar a una nación que está bajo el ejército de Madián, que está bajo la opresión de las tinieblas de Satanás, bajo el pecado, encadenado al pecado. Son hijos de Satanás. 115, 112 millones de mexicanos, sin contar a los verdaderos cristianos que hay en ellos, están destinados a una eternidad. Escúchalo, están destinados a una eternidad en el infierno. Iglesia, este grupito, es el número de personas que somos, significa que estamos escondidos en cuevas. No es otra cosa. Porque si nuestra ciudad tiene 1,5 millones de habitantes, debiéramos estar salvando a muchos más. Debiéramos, y no estoy hablando nada más de tener iglesias grandes, estoy hablando de almas salvas. Debiéramos salir y alcanzar a las multitudes para el evangelio, alcanzarlas para Cristo, para que no pasen una eternidad en el lago de fuego. Debemos tener compasión. Estamos hablando de compasión, estamos hablando de tener ternura, de tener misericordia de esas personas que no tienen el evangelio. No estamos hablando de llenar un salón, no estamos hablando de eso, iglesia. Estamos hablando de salvar a almas del infierno. Gedeón se activa y dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Esto es el evangelio. Y cántaros vacíos. Esto habla de nuestra vida que necesita ser llena del Señor. Conteas ardiendo dentro de los cántaros. Esto habla de la luz de la palabra. Amén. La luz del evangelio. Las trompetas son la voz profética. Tú eres voz profética. Tú eres una vasija. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tienes que estar vacía. Y dentro de las vasijas tiene que estar el evangelio. Las teas ardiendo, tiene que estar la palabra. Cuando los cántaros se vayan a romper, es que se va a ver el evangelio. Cuando tú pierdas tu vida, la vas a salvar, porque el evangelio va a salir. Tu cántaro se tiene que romper. La voz profética se tiene que activar con el evangelio, que es la luz, la antorcha. La palabra de Dios. Pablo dice que es una antorcha encendida, su palabra, que alumbra en el lugar oscuro. Perdón, Pedro, dije Pablo, ¿verdad? Pedro lo dice. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Ah, caray, que no nada más es por Jehová. Es que Dios actúa con el hombre. Dios interactúa con sus hijos. Y acuérdate, Gedeón fue lleno del Espíritu Santo. Las instrucciones que usted le está recibiendo son del Señor. Los cántaros, las trompetas, cántaros y teas son instrucción de Dios. Él tiene el Espíritu Santo, él está teniendo revelación. Y el grito es un grito que Dios está mandando hacer por la espada, por Jehová, ¿verdad? Y por Gedeón. Dios usa hombres. Dios va a traer su salvación a través de hombres dispuestos, vasijas dispuestas. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y ahí un ángel que tenía la mezcladora y los efectos hizo que hubiera un eco. No. Y se estuvieron firmes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes, no se movieron. Pase lo que pase, aquí me voy a quedar. Yo no voy a dejar León. Yo no voy a permitir que Guanajuato pierda el evangelio. Que
firmes, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Ahí ya viene toda la gente que se ve ahí. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. La historia sigue. Síguela estudiando en tu casa. Siguen teniendo victorias, siguen destruyendo a sus enemigos, y Dios da grande liberación a través de la vida de Gedeón. Ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. No te envío yo. Dios te dice el día de hoy, iglesia, ve con esta tu fuerza. Tal vez no seas súper espiritual a tus ojos. Tal vez no conoces la Biblia muy bien. Tal vez tienes poco tiempo en el evangelio. Tal vez tienes bastante tiempo, pero has sido una persona inconstante y que le ha fallado constantemente al Señor. Literalmente eres como Gedeón, que estaba escondido, sacudiendo el trigo en el lagar. Pero Dios dice, Jesús dice, porque era el ángel de Jehová, era Jesús: ve con esta tu fuerza, varón esforzado y valiente. ¿Por qué le llama varón esforzado y valiente? Porque Dios sabía, Jesús sabía, el ángel de Jehová sabía, que aunque en ese momento el corazón de Gedeón estaba tan lleno de incredulidad, iba a pedir 4 señales. Estaba lleno de incredulidad. El ángel de Jehová, que es Dios, que es omnisciente, que ve el futuro y que declara las cosas que no son como si fuesen, el ángel de Jehová sabía, él va a encontrar la fe. Va a llegar un momento en el cual va a creer y va a adorar, y va a creer con todas sus fuerzas, y va a obedecerme, y yo lo voy a poder usar. Ve con esta tu fuerza. Tienes poca fuerza, y en Apocalipsis también dice la palabra, ¿verdad? Una de las iglesias: sé que tienes poca fuerza, pero has mantenido tu fe. Aunque yo sé que tienes poca fuerza, ve con esta tu fuerza, y Él la va a multiplicar, y Él los va a usar. Hermanos, estamos llegando al 8º año. Yo declaro, yo confieso que a partir, y esto lo creo que a partir de este tiempo que viene, yo no sé cuánto, si en este 9º año, pero a partir de aquí a poco, el Señor va a empezar a dejarnos ver cosas increíbles. Si obedecemos. Esa es la parte que usted tiene que entender. Si obedecemos. No, usted dijo, hermano, que pues, si no hiciste nada, pues ¿cuándo? Yo creo que el Señor nos va a empezar a dejar ver milagros. Vamos a empezar a ver conversiones en masa, pero necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo. Necesitamos hacerlo. Esto no es obra de uno. Fueron 300. 300 que siguieron a Gedeón. Y yo soy un Gedeón. Ay, se cree mucho. No, soy un Gedeón el cobarde. Soy el pan de cebada. Soy insignificante. Soy nada. Pero Dios nos ha dado una palabra. Y tenemos palabras escritas. Promesas de Dios. Dios dijo que íbamos a ver milagros, cosas grandes. Y yo lo creo. Crea conmigo. Crea conmigo. Y si tiene temor, váyase a otra iglesia. Se van a ir 22,000 también, ¿no? Y vamos a estar viendo quién lame el agua y quién se hinca y toma el agua con la mano. Vamos a ver quién nada más está pensando en sí mismo, o quién está pensando realmente con pensamientos del reino.